Hay amores que no tienen nombre en ningún idioma, no porque no existan, sino porque son tan grandes y tan silenciosos y tan completamente entregados que las palabras se quedan cortas cada vez que intentan contenerlos. Son los amores que no piden nada, que no anuncian su presencia, que simplemente están, como el aire, como la luz de la mañana, como esas cosas fundamentales que uno no nota hasta que faltan. El amor de Lola Herrera por su nieto era exactamente ese tipo de amor. Y Miguel lo sabía. Lo había sabido desde siempre, desde antes de tener palabras para saberlo, desde esos primeros años en que el mundo se aprende no con el cerebro sino con el cuerpo, con la piel, con ese instinto primitivo que distingue con precisión absoluta entre el calor que cuida y el frío que abandona. Miguel había conocido el calor desde el primer día. Y el frío también. Pero el frío llegó después. Y cuando llegó, Lola ya estaba ahí para que no calara demasiado hondo. Miguel Herrera tenía 17 años y toda la vida guardada en un apartamento de 70 metros cuadrados en el barrio de Vallecas, en Madrid, donde las paredes tenían la memoria de cada año que había pasado y donde el olor a café con leche de las mañanas de su abuela era la cosa más constante y más real que conocía. Era alto para su edad, con los hombros anchos de quien ha crecido deprisa y el pelo oscuro que siempre necesitaba un corte y que siempre terminaba sin él porque había cosas más urgentes en las que gastar el dinero. Tenía los ojos de su madre, que era lo único de su madre que tenía y que por eso miraba a veces con una mezcla de amor y confusión, como si los ojos propios fueran un espejo de alguien que no conoce del todo. En el colegio era el tipo de alumno que los profesores no sabían exactamente cómo clasificar. No porque tuviera problemas, sino porque era inteligente de una manera que no siempre encajaba en los formatos establecidos. Hacía las preguntas que nadie más hacía. Conectaba cosas que no parecían conectadas. Escribía los trabajos con una profundidad que incomodaba a los profesores que esperaban respuestas estándar y que sorprendía a los que esperaban algo más. Su profesora de literatura, la señora Amparo, le había dicho una vez, después de un trabajo sobre la soledad en la poesía española que Miguel había entregado con 2 páginas más de lo pedido. Miguel, tú escribes como alguien que ha pensado mucho en las cosas importantes. Miguel no había respondido nada porque no sabía qué responder. Pero en casa, esa noche, mientras su abuela veía el telediario con el volumen un poco alto porque Lola llevaba años negándose a admitir que necesitaba audífono, Miguel había pensado en lo que había dicho la señora Amparo. Y había pensado que quizás era verdad. Que quizás cuando uno crece con ciertas ausencias aprende antes que otros a pensar en las cosas que importan porque las ausencias son la pregunta más insistente que existe y uno tiene que encontrar alguna manera de vivir con ellas. Lola Herrera tenía 72 años y la energía de alguien que hubiera firmado un contrato secreto con el tiempo para no envejecer del todo. Era pequeña, con ese tipo de pequeñez que engaña porque uno espera que las personas pequeñas sean frágiles y Lola era exactamente lo contrario. Tenía las manos de quien ha trabajado toda su vida, manos que contaban una historia que ningún currículum habría podido contar mejor. Manos que habían cocinado y limpiado y cosido y cargado y abrazado, y 17 años atrás, habían recogido a un bebé de 3 semanas de una situación que no debería haberle tocado a ningún bebé y lo habían sostenido con la firmeza tranquila de quien sabe que esto, exactamente esto, es lo que tiene que hacer. Se levantaba a las 6:30 todos los días, sin despertador. Su cuerpo había decidido hace décadas que las 6:30 era la hora correcta y no había manera humana ni divina de convencerlo de otra cosa. Preparaba el café, que era lo primero, siempre lo primero, el café con leche en la cafetera de aluminio que había tenido desde que Miguel era pequeño y que tenía un mango un poco flojo pero que Lola se negaba a cambiar porque las cosas que funcionan no se tiran aunque estén rotas en los bordes. Luego iba al cuarto de Miguel. Abría la puerta con los nudillos, que era su manera de llamar sin realmente llamar, y decía su nombre una vez. Solo una. Lola era del tipo de abuela que no repite,
que dice las cosas una vez y espera que la persona al otro lado tenga el criterio de procesarlas, lo cual con Miguel funcionaba perfectamente porque Miguel había aprendido desde pequeño que cuando la abuela decía algo una vez lo decía en serio y que esperar la segunda era arriesgarse a algo mucho peor que levantarse. Miguel se levantaba. Desayunaban juntos. Siempre. En 17 años, con excepciones contables en los dedos de una mano, habían desayunado juntos todas las mañanas. No porque hubiera una regla que lo exigiera, sino porque era lo que había que hacer y los dos lo sabían sin que nadie se lo hubiera dicho. Era en esos desayunos donde pasaba la mayor parte de lo importante. No en conversaciones largas ni en grandes revelaciones. En las cosas pequeñas. En cómo Lola le preguntaba por el día anterior sin que sonara a interrogatorio sino a interés genuino. En cómo Miguel le contaba las cosas del colegio con más detalle del que contaría a cualquier otra persona. En cómo los dos bebían el café con leche en silencio a veces, el silencio cómodo de las personas que no necesitan llenar el espacio porque el espacio ya está lleno de otra cosa. La historia de Miguel empezaba, como muchas historias que pesan, con una ausencia. Su madre se llamaba Sofía. Sofía Herrera, hija de Lola, que a los 23 años había tomado una decisión que Lola nunca había juzgado en voz alta aunque tampoco había podido entender del todo, porque Lola era del tipo de madre que entiende que los hijos son personas propias y que las personas propias tienen el derecho de equivocarse de maneras que duelen. Sofía había conocido a un hombre que se llamaba Patrick, que era irlandés, que trabajaba en Madrid durante un año con una empresa de construcción y que tenía esa clase de encanto de los hombres que saben exactamente cómo presentarse ante el mundo para parecer más de lo que son. Se habían enamorado. O Sofía se había enamorado, que no siempre es lo mismo que los dos se enamoran aunque en el momento parezca igual. Cuando Patrick volvió a Irlanda al terminar su contrato, Sofía descubrió que estaba embarazada. Le dijo a Patrick. Patrick le dijo que lo pensaría. Patrick no pensó. O pensó y decidió que lo que pensaba no era lo que Sofía necesitaba escuchar. Lo cual en términos prácticos era lo mismo que no pensar porque el resultado era idéntico. Sofía tuvo a Miguel. Sola. Con Lola al lado, que era lo que había siempre. Lola al lado. Y durante 3 semanas había sido una madre presente y asustada y completamente desbordada, que es lo que son la mayoría de las madres en las primeras 3 semanas aunque no todas lleguen al mismo desenlace. El desenlace de Sofía fue diferente. A las 3 semanas de nacer Miguel, Sofía apareció en el apartamento de Vallecas con una maleta pequeña y los ojos de quien ha tomado una decisión que sabe que va a doler durante mucho tiempo pero que ha decidido que es la única que puede tomar. Le dijo a Lola que se iba, que había conseguido trabajo en Londres, que una amiga la había llamado con una oportunidad que no podía dejar pasar, que necesitaba construirse una vida porque sin una vida propia no podía darle nada a Miguel. Que volvería, que lo haría mejor cuando estuviera mejor. Lola la había mirado durante un momento largo, y luego había dicho, con la voz tranquila que usaba para las cosas que no tenían solución fácil: deja al niño aquí, yo lo cuido. Y eso fue todo. No hubo drama, no hubo escena. Solo esa frase que contenía todo el amor y todo el dolor del mundo en 5 palabras y que era, al mismo tiempo, el regalo más grande que Lola había hecho y la carga más pesada que había tomado. Sofía se fue. Y Lola se quedó con Miguel de 3 semanas y con toda una vida por delante que ninguna de las dos había planeado. Miguel supo la historia de su madre desde que tuvo edad para entenderla. Lola no se la ocultó. Eso era algo que Miguel valoraba con una profundidad que no siempre sabía expresar. Que Lola nunca había mentido, que nunca había inventado una historia más suave para protegerlo de algo que era simplemente la realidad, que le había contado las cosas como eran, con la verdad medida para la edad que tenía cada vez, añadiendo detalles a medida que podía manejarlos. Cuando tenía 5 años y preguntó dónde estaba su mamá,
Lola le dijo que su mamá vivía en otro país muy lejos y que trabajaba mucho y que lo quería aunque no pudiera estar. Cuando tenía 8 años y volvió del colegio llorando porque un compañero le había dicho que no tenía madre. Lola lo sentó en la cocina, le preparó el chocolate caliente que era la respuesta a todo en esa casa, y le dijo que tener o no tener no es lo mismo que querer o no querer, y que él tenía más amor del que cualquier niño del colegio podía imaginar aunque viniera de una sola persona en lugar de dos. Cuando tenía 12 años y encontró una foto de Sofía en el cajón de la mesita de noche de Lola y vino a preguntarle quién era esa mujer joven con sus mismos ojos, Lola le contó más. Le habló de Sofía con una honestidad que era también un acto de amor, porque Lola nunca habló mal de su hija frente a Miguel aunque hubiera tenido razones para hacerlo. Solo los hechos. Solo la verdad sin adorno y sin veneno. Y Miguel, que era el tipo de persona que procesa las cosas en silencio y luego las integra de maneras que no siempre se ven desde fuera, había tomado esa historia y la había guardado en el lugar donde se guardan las cosas que forman a una persona. No con rencor. No exactamente. Con algo más complejo que el rencor y menos simple que la aceptación. Con esa mezcla específica de los hijos que han sido dejados y que aprenden a vivir con esa pregunta sin respuesta que es el por qué, que es la pregunta más humana de todas y también la más difícil de responder porque a veces no hay respuesta buena, solo respuestas que son verdad y que duelen igual. La vida en el apartamento de Vallecas tenía una economía que Miguel conocía perfectamente. No porque Lola se la hubiera explicado en términos de números, sino porque había crecido en ella y había aprendido a leerla en los detalles. En el café que era marca blanca porque el de marca costaba 50 céntimos más. En la ropa que siempre venía de las rebajas o del mercadillo del domingo. En las vacaciones que eran la playa de Alicante en agosto porque la prima de Lola tenía un apartamento que les prestaba, que no era lo mismo que las vacaciones en los carteles, pero que Miguel recordaba con un cariño que no tenía nada que envidiarle a ningún cartel. Lola tenía una pensión. No grande. Las pensiones de las mujeres de su generación que habían trabajado en lo que había y que nunca habían tenido un sueldo que justificara otra cosa. Más el ingreso mínimo vital que habían conseguido tramitar cuando Miguel nació y que pagaba las cosas básicas. Llegaban a fin de mes. Siempre. No cómodamente. No con margen. Pero llegaban, lo cual Lola consideraba una victoria que merecía celebrarse calladamente cada primer día del mes siguiente. Miguel trabajaba los fines de semana. Desde los 15 años. Primero en la frutería del señor Mahmoud, que quedaba a 3 calles y que necesitaba a alguien los sábados por la mañana para descargar el camión y ordenar el género. Luego, cuando cumplió 16, había conseguido un turno de tarde los viernes en el almacén de un supermercado, que pagaba mejor y que le daba más independencia económica, aunque la independencia económica a los 16 años con el sueldo de un almacén sea un concepto relativo. Todo lo que ganaba lo dividía en 2. La mitad para él, para los gastos del colegio, los libros, las cosas que Lola no podía cubrir con la pensión. La otra mitad se la daba a Lola. No porque Lola se lo hubiera pedido. Porque Miguel había crecido viendo a Lola hacer magia con poco y había decidido, con esa madurez suya que la señora Amparo notaba en los trabajos y que venía de haber pensado mucho en las cosas importantes, que si podía añadir algo al poco, lo iba a añadir. Lola siempre le decía que no. Miguel siempre lo dejaba en el cajón de la cocina de todas formas. Y Lola siempre lo encontraba y nunca lo devolvía aunque tampoco lo mencionara, que era la manera que tenían los dos de manejar ese acto de amor sin convertirlo en algo más grande de lo que necesitaba ser. El Instituto Ramiro de Maeztu no era el mejor de Madrid. Era el que quedaba a 10 minutos caminando del apartamento de Vallecas y que tenía profesores de los dos tipos que existen en los institutos públicos. Los que están ahí porque es un trabajo y los que están ahí porque creen en algo que va más allá del trabajo. La señora Amparo era del segundo tipo.
Y era la razón principal por la que Miguel no había abandonado la idea de ir a la universidad cuando todos los factores prácticos de su vida sugerían que abandonarla sería la decisión más racional. La señora Amparo le había dicho, en una tutoría de tercer año de eso que Miguel recordaba con la precisión con que se recuerdan los momentos que cambian algo. Miguel, tienes algo que no se enseña. Lo que sí se puede enseñar es cómo usarlo. Y la universidad es donde aprendes a usarlo. Así que vas a ir. No como sugerencia, como hecho establecido. Miguel había salido de esa tutoría pensando en Lola. En la pensión. En el cajón de la cocina. En los 50 céntimos del café de marca. Y había decidido que iba a ir a la universidad de la misma manera que Lola había decidido quedarse con él a las 3 semanas. Sin tener claro cómo. Solo sabiendo que era lo que tenía que hacer. Estaba en segundo de bachillerato cuando llegó el año que cambió todo. Fue un martes de febrero. Eso Miguel lo recordaba con precisión porque el martes era el día en que llegaba más tarde del instituto. La última clase era filosofía con el señor Ruiz, que siempre se extendía porque el señor Ruiz era del tipo de profesor que no puede dejar un tema sin agotar todas sus implicaciones posibles. Y porque ese martes en particular había tardado más todavía porque había parado en la frutería del señor Mahmoud a comprar las naranjas que Lola le había pedido por mensaje. Llegó a las 6 menos cuarto. Subió las escaleras porque el ascensor del edificio llevaba 2 semanas roto y el presidente de la comunidad llevaba 2 semanas diciendo que lo arreglarían esta semana. Abrió la puerta y supo de inmediato que algo había pasado. No por ninguna señal obvia. No había nada visible que dijera que algo había cambiado. La cocina estaba como siempre. La televisión apagada, que era raro porque Lola normalmente tenía el telediario puesto a esa hora aunque dijera que no lo veía. Era el silencio. Un silencio diferente al silencio habitual del apartamento. Más denso. Del tipo de silencio que tiene peso propio. ¿Abuela? En la sala. Miguel dejó la mochila y las naranjas y fue a la sala. Lola estaba sentada en el sofá. No en su posición habitual, esa postura recta que tenía siempre, espalda contra el respaldo, pies en el suelo. Estaba sentada hacia adelante, con las manos en el regazo y la mirada en un punto fijo que no era exactamente el suelo ni exactamente la ventana, sino ese punto intermedio donde la gente mira cuando está pensando en algo que no sabe cómo decir. Frente a ella, en la mesa baja, había una carta. Un sobre blanco, ya abierto, con el papel dentro todavía doblado. Miguel miró la carta. Miró a su abuela. ¿Qué pasó? Lola levantó la vista. Y Miguel vio algo en la cara de su abuela que no había visto antes en 17 años de mirarla. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la anticipación de algo que ha estado esperando mucho tiempo y que ahora que llega no sabe si alegrarse o prepararse. Siéntate, Miguel, dijo Lola. Miguel se sentó. Lola miró la carta. Luego miró a su nieto. Es de tu madre, dijo. El silencio que siguió tenía un peso que Miguel sintió físicamente. En el pecho. En esa parte donde las cosas que importan hacen presión cuando llegan de golpe. ¿Qué dice? Preguntó, y su voz sonó más tranquila de lo que se sentía por dentro. Lola tomó el sobre. Lo sostuvo un momento. Dice que viene, dijo, que lleva tiempo pensándolo, que quiere conocerte. Una pausa que tuvo dentro muchas cosas. Que viene a Madrid el mes que viene. Miguel no respondió de inmediato. Miró la carta en las manos de su abuela. 17 años de una persona que no había estado. 17 años de una pregunta sin respuesta. 17 años de los ojos que veía en el espejo y que eran los de alguien que no conocía. Y ahora una carta en un sobre blanco. ¿Qué quieres que haga? Le preguntó a Lola. Y esa pregunta específica, con esa formulación específica, era quizás la cosa más reveladora de todo lo que Miguel era.
porque su primera reacción no fue preguntarse qué quería él. Fue preguntarle a Lola qué quería ella. Porque Lola era la que había estado. Y eso, en el mundo de Miguel, contaba más que cualquier otra cosa. Lola lo miró. Y en sus ojos había algo que Miguel tardó un segundo en identificar porque era una mezcla de cosas que no solían estar juntas. Orgullo, y dolor, y amor, y esa resignación tranquila de las personas que han sabido siempre que ciertos momentos llegarían y que han vivido sus vidas de manera que cuando llegaran pudieran mirarlos de frente. Lo que yo quiera no importa, dijo Lola. Esto es tuyo, Miguel. Tú decides. Todo lo tuyo me importa, dijo Miguel. Lola lo miró. Y luego, despacio, asintió. Yo creo que debes verla, dijo. No por ella, por ti, para que no te pases la vida preguntándote qué habría pasado si hubieras dicho que sí. Miguel miró la carta. ¿Y si me arrepiento? El arrepentimiento de haber intentado algo, dijo Lola, pesa menos que el arrepentimiento de no haberlo intentado. Eso lo sé porque soy vieja y he visto las dos cosas. Miguel asintió despacio. Alargó la mano. Lola le dio el sobre. Miguel sacó la carta. La leyó. Era la letra de una persona que escribe con cuidado, con esa atención de quien ha escrito y reescrito varias veces antes de enviar, con palabras que eran simples pero que evidentemente habían costado. No había excusas elaboradas. No había explicaciones largas que intentaran justificar 17 años. Solo una verdad desnuda y pequeña. Miguel, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría verte aunque sea una vez. Si tú no quieres, lo entiendo. Si quieres, estaré en Madrid el 15 de marzo. Puedes decirme tú el lugar. Sofía. Solo Sofía. No mamá. Solo Sofía, porque había elegido la honestidad de no reclamar un nombre que no había ganado, lo cual Miguel, leyendo entre las palabras con esa capacidad suya de leer lo que no está escrito, notó y guardó. Dobló la carta. La metió en el sobre. La dejó sobre la mesa. Y miró a su abuela. El 15 de marzo, dijo. Sí, dijo Lola. Falta un mes. Sí. Miguel miró sus manos un momento. Abuela, dime. Pase lo que pase, dijo Miguel, con una voz que era completamente tranquila porque era el tipo de cosa que no necesitaba énfasis para tener peso. Tú eres mi familia. Eso no cambia. Nada de lo que pase el 15 de marzo lo cambia. Lola lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, en la cara de esa mujer de 72 años que había cargado 17 años de amor sin pedirle nada a nadie, apareció algo que rara vez aparecía. Las lágrimas. No cayeron. Lola era del tipo de persona que las contiene con una dignidad que es también una forma de amor. Pero estaban ahí, brillando en los bordes, diciendo lo que Lola no dijo con palabras porque no le hacían falta. Ya lo sé, dijo finalmente. Ya lo sé. Esa noche, Miguel estuvo mucho tiempo despierto en la oscuridad de su cuarto. Escuchaba la respiración del apartamento, el sonido del calefactor que hacía ese ruido metálico de siempre, el tráfico lejano de la calle, los pasos lentos de Lola yendo al baño a las 2 de la mañana, que era algo que hacía siempre y que Miguel había escuchado tantas veces que era parte del sonido del mundo tal como lo conocía. Pensó en Sofía, en una mujer que tenía sus ojos y que era un desconocido completo. En 17 años de una pregunta que había aprendido a vivir con ella pero que nunca había dejado de estar. Y pensó en Lola, en las manos de Lola sobre las suyas cuando era pequeño, en el café con leche de las mañanas, en el chocolate caliente de los días difíciles, en las naranjas que le pedía por mensaje, en la carta sobre la mesa y en cómo la había sostenido con esa expresión que era miedo y amor y resignación y orgullo al mismo tiempo. Pensó que si la vida era una historia, el capítulo que empezaba el 15 de marzo era uno de los que no se pueden leer por encima, que hay que leerlos despacio,
con toda la atención, aunque duelan, especialmente cuando duelen. El mes que separaba el martes de la carta del 15 de marzo pasó de una manera que Miguel no supo describir bien cuando intentó hacerlo después. No pasó rápido ni despacio. Pasó de manera irregular, como pasan las cosas que uno espera con una mezcla de anticipación y miedo, que es la combinación más extraña del tiempo porque hay momentos en que las horas se estiran hasta volverse insoportables y momentos en que uno levanta la vista y han pasado 3 días sin que lo sintiera. La vida siguió siendo la vida. El instituto. Los trabajos del señor Ruiz sobre las implicaciones de la libertad en el pensamiento moderno que Miguel entregó con 3 páginas más de lo pedido porque no pudo evitarlo. Los turnos del viernes en el almacén. Los desayunos con Lola todas las mañanas con el café con leche en la cafetera de aluminio del Mango Flojo. Pero debajo de todo eso, constante y silenciosa como el ruido del calefactor, estaba la fecha. El 15 de marzo. Miguel no habló mucho de ello. No porque lo estuviera evitando, sino porque era del tipo de persona que procesa las cosas internamente antes de hablar de ellas, que necesita entender lo que siente antes de ponerlo en palabras, y lo que sentía respecto al 15 de marzo era demasiado complicado para apresurarse a nombrarlo. Lo habló con 2 personas. Con Lola, naturalmente, poco y en momentos específicos. Una tarde Lola le preguntó si había respondido la carta y Miguel le dijo que sí, que le había mandado un mensaje al número que venía al final de la carta diciéndole el lugar y la hora. Una cafetería cerca del Retiro, a las 11 de la mañana, porque le había parecido que un lugar abierto y neutral era lo correcto para una situación que no tenía precedente en su vida. Lola asintió, y no preguntó más, que era su manera de decirle que estaba ahí sin ponerse en medio. La otra persona fue Javier. Javier Moreno era el mejor amigo de Miguel desde primero de ESO, cuando habían coincidido en el grupo de matemáticas y habían descubierto que los dos odiaban las matemáticas con exactamente la misma intensidad y que eso era base suficiente para una amistad. Era el tipo de amigo que no hace preguntas que no se le piden y que cuando se le piden las responde con honestidad aunque la honestidad incomode. Miguel le contó lo de la carta un viernes después del turno del almacén, caminando hacia sus casas con las manos en los bolsillos y el frío de febrero cortando la calle de lado a lado. Javier escuchó. Cuando Miguel terminó, Javier estuvo un momento en silencio. ¿Y tú qué quieres?, preguntó. No lo sé, dijo Miguel. Y era verdad. ¿Tienes curiosidad? Sí. ¿Rabia? Miguel lo pensó. A veces, dijo. No siempre. A veces solo tengo preguntas. Javier asintió. Ve, dijo. Aunque sea para tener respuestas. Las respuestas malas son mejor que las preguntas que no se responden nunca. Miguel no dijo nada, pero pensó que Javier y Lola habían llegado a la misma conclusión por caminos diferentes, lo cual quizás significaba algo. La noche del 14 de marzo, Miguel no durmió bien. No por nervios exactamente, o sí por nervios, pero no el tipo de nervios que viene del miedo. El tipo que viene de estar al borde de algo que va a ser de una manera o de otra y que de cualquier manera va a cambiar algo, y que uno no sabe todavía si ese cambio es bienvenido o no. Se levantó a las 6 menos cuarto, antes que Lola. Fue a la cocina, preparó el café, y estaba sentado en la mesa cuando Lola apareció en la puerta con la bata de siempre y el pelo suelto que por las mañanas tenía esa calidad específica de las personas que acaban de levantarse y que todavía no han decidido presentarse al mundo. Lo miró. Miró el café ya preparado. Se sentó sin decir nada. Tomó su taza. Estuvieron en silencio durante un rato que no fue incómodo porque entre ellos el silencio nunca era incómodo. ¿Cómo estás?, preguntó Lola finalmente. Raro, dijo Miguel. Normal, dijo Lola. ¿Tú cómo estás? Lola consideró la pregunta con la honestidad que le ponía a todo. Rara también, dijo. Pero bien. Una pausa. Miguel, dime,
Sea lo que pase hoy, dijo Lola, cuando vuelvas aquí el café estará caliente. Miguel la miró. Era una frase simple. Una frase que en boca de otra persona habría sido una frase hecha. Algo que se dice para llenar el espacio. Pero en boca de Lola era algo diferente. Era la manera que tenía Lola de decir las cosas grandes en palabras pequeñas. Era su manera de decirle que aquí estaba, que aquí seguiría estando, que nada de lo que pasara en esa cafetería iba a mover lo que había entre los dos. Ya lo sé, dijo Miguel. Y bebió su café. La cafetería se llamaba El Jardín y quedaba en una calle lateral cerca del Parque del Retiro. De esas cafeterías de barrio que existen en Madrid desde antes de que existieran las cadenas y que han decidido seguir existiendo por la fuerza de costumbre y por el tipo de clientela que es leal con una fidelidad que no tiene que ver con la calidad del café sino con el hecho de que el sitio es suyo y eso no tiene precio. Miguel llegó 20 minutos antes. Se sentó en la mesa del fondo, que era la que le daba visión de toda la sala y de la puerta, porque era del tipo de persona que necesita ver el espacio completo cuando está en una situación que no controla del todo. Pidió un café solo. Lo tomó despacio. Miró la puerta. A las 11:02, que era tan puntual que daba la impresión de que había esperado fuera hasta que el reloj marcara la hora exacta, entró Sofía. Miguel la reconoció de inmediato. No porque tuviera una imagen clara de cómo era, sino porque era la cosa más parecida a mirarse en un espejo que había experimentado en su vida. No en el físico exactamente, aunque había cosas, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula, que eran claramente las mismas. Era algo más en la manera de entrar al sitio, de mirar el espacio, de buscar con los ojos antes de moverse. Era exactamente como lo hacía él. Sofía tenía 40 años. Llevaba un abrigo oscuro que era funcional antes que elegante. El pelo castaño, más largo de lo que estaba en la foto del cajón de Lola, recogido en un moño imperfecto que decía que no había dedicado demasiado tiempo a prepararse aunque sí había dedicado tiempo, que es la paradoja específica de los moños que intentan parecer casuales. Tenía los ojos de Miguel. O Miguel tenía los ojos de ella, que era la manera correcta de decirlo aunque desde la perspectiva de Miguel fuera al revés. Lo vio. Se detuvo. Y en su cara pasaron varias cosas al mismo tiempo de una manera que Miguel observó con esa atención suya de siempre, la que no dejaba pasar nada. Primero algo que era reconocimiento. Luego algo que era más difícil de nombrar. Una mezcla de alivio y dolor que son dos cosas que no deberían mezclarse bien y que sin embargo en ciertas situaciones son inseparables. Y luego algo que se parecía al miedo aunque no era exactamente miedo. Era la expresión de alguien que ha esperado un momento durante mucho tiempo y que ahora que está aquí no sabe si está preparada para él aunque lo haya buscado ella misma. Caminó hacia la mesa. Miguel se puso de pie. No porque lo hubiera planeado. Fue automático, de esas cosas que el cuerpo hace antes de que la cabeza decida. Se miraron de cerca por primera vez en 17 años. O por primera vez, dependiendo de cómo se contara, porque Miguel no tenía memoria de las 3 semanas en que habían coexistido en el mundo. Miguel, dijo Sofía. Su voz era diferente a lo que había imaginado. Más suave. Con un acento que tenía algo de Madrid pero también algo de otro lado, de 17 años vividos en lugares que habían dejado su marca. Hola, dijo Miguel. Y se sentaron. Los primeros minutos fueron los más difíciles. No porque hubiera hostilidad, sino porque había demasiado y muy poco al mismo tiempo. Demasiado para decir y muy poco vocabulario para decirlo. Porque no existe un vocabulario específico para las conversaciones entre madres e hijos que llevan 17 años sin verse y que se encuentran en una cafetería de Madrid un 15 de marzo. El camarero llegó. Sofía pidió un té. El camarero se fue. El silencio volvió. Miguel decidió que iba a ser él quien hablara primero porque si esperaba a que ella encontrara las palabras podían estar ahí hasta la noche. ¿Cuándo llegaste?, preguntó.
Ayer, dijo Sofía. Llegué ayer por la tarde. ¿Dónde estás? En un hotel cerca de aquí. Una pausa. No sabía si querrías verme. No quería comprometer más días por sí. Ya, dijo Miguel. Silencio. ¿Cómo está tu abuela? Preguntó Sofía. La pregunta le llegó a Miguel de una manera que no esperaba. No porque fuera una pregunta difícil, sino porque era la primera pregunta que hacía y era sobre Lola, y eso decía algo sobre Sofía que Miguel no había calculado de antemano. Bien, dijo. Está bien. Tiene 72 años y la energía de alguien de 50. Sofía asintió con algo que podría haber sido una sonrisa si se hubiera completado. Era así cuando yo era pequeña también, dijo. Siempre fue así. Miguel la miró. ¿Estás en contacto con ella? Preguntó. Además de la carta. Hablamos por teléfono, dijo Sofía. Cada mes, más o menos. Desde hace unos años. Miguel procesó eso. No lo sabía. Lola nunca le había dicho que hablaba con Sofía. No se lo había ocultado, quizás porque Miguel nunca había preguntado directamente. Pero tampoco lo había mencionado. ¿Por qué no me lo dijiste? Le había preguntado a Lola esa tarde cuando volvió. Pero esa conversación todavía no había ocurrido. Estaba aquí, en la cafetería, mirando a esta mujer que era su madre y que hablaba con su abuela cada mes y que había llegado a Madrid en avión para sentarse frente a él. ¿Cuánto tiempo llevas en Londres? Preguntó Miguel. 17 años, dijo Sofía. Y luego, porque era obvio pero necesario decirlo, casi desde que me fui. ¿Hiciste lo que fuiste a hacer? Sofía lo miró. Era una pregunta directa. Del tipo que descoloca porque va al centro sin aviso. Depende de cómo se mire, dijo Sofía finalmente. Explícamelo. Sofía tomó el té que el camarero había dejado sin que ninguno de los dos lo notara llegar. Lo sostuvo con las dos manos. Miró la mesa. Cuando me fui, dijo, me convencí de que lo hacía por ti, que necesitaba construirme una vida para poder darte algo, que si me quedaba en el estado en que estaba no podía ser la madre que necesitabas. Una pausa. Todo eso era verdad en parte, y en parte era lo que me decía a mí misma para poder irme. Miguel la escuchó sin interrumpir. La verdad más honesta, continuó Sofía, con esa voz que hacía un esfuerzo visible por no quebrarse. Es que tenía 23 años y estaba aterrada y tu padre no estaba y yo no sabía cómo ser madre y el miedo fue más fuerte que todo lo demás. Y me fui. Y luego pasó un mes y luego pasaron 6 y luego pasó un año y cada vez que pensaba en volver la distancia se había hecho más grande y yo me había convencido más de que era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para llamar, dijo Miguel. No con rabia, con esa precisión tranquila de los hechos. Sofía lo miró. Tienes razón, dijo. No tengo defensa para eso. No la voy a buscar. Miguel asintió. Y entonces hizo algo que Sofía no esperaba. Preguntó, ¿tienes fotos? Sofía lo miró. ¿De qué? De tu vida, dijo Miguel. De estos 17 años. ¿De dónde vives? De lo que haces. Una pausa. Quiero entender quién eres. No quiero solo la versión de la disculpa. Quiero saber quién eres de verdad. Sofía lo miró durante un momento. Y algo en su cara cambió. Algo que era resistencia cediendo. Como cuando un músculo que ha estado tenso durante mucho tiempo recibe la señal de que puede soltarse. Sacó el teléfono. Y empezó a mostrarle fotos. Sofía vivía en un barrio del este de Londres que se llamaba Hackney y que había cambiado mucho en los 17 años que llevaba viviendo ahí, según ella misma decía con la familiaridad de quien conoce un lugar en sus distintas versiones. Trabajaba en una empresa de traducción. Español, inglés, algo de francés. Había estudiado por las noches durante los primeros años, mientras trabajaba en lo que había durante el día, igual que hacía Miguel con el almacén y el instituto,
aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta en ese momento. Tenía un apartamento pequeño con una terraza donde había conseguido hacer crecer tomateras que según las fotos eran de una abundancia inverosímil para el clima de Londres. Tenía amigos, una vida, una rutina, una vida que no era la que había imaginado cuando se fue pero que era suya y que había construido de la misma manera en que se construyen las cosas sin plan, que es poniendo un ladrillo y luego otro sin saber del todo hacia dónde va la pared. Miguel miraba las fotos con esa atención suya, no buscando razones para juzgar, buscando entender. Había una foto que se detuvo un poco más. Era Sofía en lo que parecía una fiesta, con gente alrededor, con una sonrisa que era completamente diferente a la expresión con que había entrado a la cafetería. Una sonrisa sin peso. La sonrisa de alguien que en ese momento específico era simplemente feliz. ¿Cuándo es esto?, preguntó. Sofía miró la foto. Hace unos 4 años, dijo. La fiesta de cumpleaños de una amiga. Miguel la miró. Pareces feliz ahí. Lo era, dijo Sofía. Y luego, porque la honestidad que había decidido usar esa mañana no tenía marcha atrás. Hay momentos en que lo soy. Y hay momentos en que pienso en lo que dejé y la felicidad tiene un hueco en el medio que no se llena. ¿Pensabas en mí? Sofía lo miró directamente. Todos los días, dijo. Miguel procesó eso. ¿Y por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué después de 17 años ahora? Sofía dejó el teléfono sobre la mesa. Porque tu abuela me llamó en diciembre, dijo. Miguel se quedó quieto. ¿Qué? Me llamó Lola, repitió Sofía. Me llamó y me dijo que cumplías 17 años en enero. Que en un año terminarías el bachillerato. Que eras el mejor estudiante de tu clase. Que querías ir a la universidad. Una pausa. Y me dijo que si iba a aparecer en tu vida, que lo hiciera ahora. Que después sería más difícil. Que los adultos que construyen su propia vida tienen menos espacio para las cosas que quedaron sin resolver que los jóvenes que todavía están construyendo. Miguel no dijo nada durante un momento. Miró la mesa. Miró a Sofía. Pensó en Lola con el teléfono en la mano en el apartamento de Vallecas, llamando a la hija que se había ido, diciéndole que viniera. Por él. Lola, que nunca había pedido nada para sí misma. Que nunca había reclamado nada, que había cargado 17 años en silencio y con dignidad. Había llamado a Sofía. Por él. ¿Por qué no me lo dijo?, dijo Miguel, y su voz tenía algo que no era exactamente rabia pero que tampoco era completamente tranquilidad. Supongo, dijo Sofía, que quería que fuera tu decisión, no la suya. Una pausa. Tu abuela es extraordinaria, Miguel. Siempre lo fue. Lo que ha hecho por ti no tiene nombre. No, dijo Miguel. No lo tiene. Silencio. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sofía. Adelante. ¿Estás bien?, preguntó. Y lo preguntó de una manera que no era la pregunta de cortesía. Era la pregunta real. La de alguien que quiere saber la respuesta verdadera, aunque no tenga derecho garantizado a recibirla. Miguel pensó en cómo responder eso. Pensó en el apartamento de Vallecas y el café con leche y el cajón de la cocina y la pensión de Lola y los turnos del almacén y la señora Amparo y Javier y todo lo que componía su vida tal como era. Sí, dijo. Estoy bien. Una pausa. No tuve todo. Pero tuve lo que importaba. Sofía lo miró. Y esta vez sí lloró. No de manera dramática. De esa manera contenida que tienen los llantos que llevan mucho tiempo esperando, que son pequeños en el exterior y enormes en el interior. Miguel la dejó. No porque no le importara, sino porque entendió que ese llanto era de ella y que él no tenía que hacer nada con él más que dejarlo estar. Estuvieron en la cafetería 2 horas y 40 minutos. Eso Miguel lo supo después cuando miró el reloj al salir. En ese tiempo hablaron de muchas cosas.
del instituto y de los planes para la universidad y de que quería estudiar, que Miguel todavía no lo sabía con certeza, aunque la señora Amparo decía que periodismo o literatura eran las opciones más obvias dado lo que hacía con las palabras. De Londres y del barrio de Hackney y de las tomateras de la terraza. De Patrick, brevemente, porque Miguel preguntó y porque se merecía una respuesta, que fue corta y honesta. Patrick nunca había vuelto a dar señales y Sofía había dejado de esperar esas señales hace muchos años. Hablaron de Lola, mucho de Lola, y en esa parte de la conversación, Miguel aprendió cosas que no sabía. Que Sofía mandaba dinero todos los meses. Desde que llevaba 3 años en Londres y había conseguido estabilizarse económicamente, mandaba una cantidad a la cuenta de Lola todos los meses sin falta. No una cantidad grande, pero constante, durante 14 años. Miguel no lo sabía. Lola nunca lo había mencionado. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó. Porque no quería que te sintieras en deuda con nadie, dijo Sofía. Y porque no quería que pensaras que el dinero era lo que yo podía darte en lugar de lo que debería haber dado. Miguel procesó eso durante un momento. ¿Y qué debería haber dado? Sofía lo miró. Presencia, dijo. Y la palabra cayó sobre la mesa con todo su peso sin adorno posible. Miguel asintió. No dijo que estaba bien. No dijo que lo entendía. Porque había cosas que no estaban bien y que no se entendían del todo y que sin embargo podían coexistir con la posibilidad de algo diferente. ¿Cuánto tiempo te quedas?, preguntó. Tengo el vuelo de vuelta el 18, dijo Sofía. 3 días. ¿Y después? Sofía lo miró. Eso depende de ti, dijo. Si quieres que vuelva, vuelvo. Si quieres que nos escribamos, nos escribimos. Si quieres tiempo, te doy tiempo. Si quieres que no vuelva a aparecer, lo entiendo también. Una pausa. Lo que yo quiero no tiene prioridad aquí. Me la quité yo sola hace 17 años. Miguel la miró y pensó en lo que había dicho Lola. El arrepentimiento de haber intentado algo pesa menos que el arrepentimiento de no haberlo intentado. No sé lo que quiero todavía, dijo Miguel. Necesito tiempo para pensarlo. Claro, pero, continuó, mientras estés en Madrid, si quieres, podemos vernos otra vez. Una pausa. Los 3. Sofía lo miró. ¿Los 3? Tú, yo y la abuela, dijo Miguel. Y en la cara de Sofía pasó algo que era demasiado grande para caber en una sola expresión y que por eso usó varias al mismo tiempo. Sorpresa y gratitud y algo que se parecía al miedo y algo que era definitivamente alivio y algo que era amor. El amor que lleva 17 años guardado en un lugar donde no ha podido usarse y que de repente ve una puerta y no sabe todavía si atravesarla, pero sabe que la puerta está ahí. Sí, dijo Sofía, con una voz que no era completamente firme pero que lo intentaba. Sí, quiero. Miguel volvió a Vallecas en metro. Tardó 40 minutos, que era lo de siempre, y en esos 40 minutos no escuchó música ni miró el teléfono, sino que se quedó mirando por la ventana el Madrid que pasaba afuera con sus estaciones y sus pasajeros y su vida normal que seguía siendo normal aunque la suya hubiera cambiado algo en las últimas horas. Llegó al edificio. Subió las escaleras porque el ascensor seguía roto. Abrió la puerta. El olor a café con leche. A algo cocinando. A todo lo que era ese apartamento desde siempre. ¿Abuela? En la cocina. Fue a la cocina. A mitad de camino, Sofía preguntó, ¿cómo está hoy? Miguel supo que preguntaba por Lola. Como siempre, dijo, que es la respuesta más complicada que existe porque como siempre en mi abuela significa que está entera aunque por dentro esté manejando algo que en cualquier otra persona sería una crisis. Sofía asintió. Era igual cuando yo era pequeña, dijo. Nunca la vi derrumbarse. Ni una vez. Una pausa. A veces me pregunto si lo hace cuando no hay nadie mirando.
Miguel pensó en la noche del cocido, en los hombros de Lola moviéndose mientras fregaba. Creo que sí, dijo, pero muy despacio y muy en silencio, para no gastar más de lo necesario. Sofía no dijo nada, pero Miguel vio que tragaba saliva. El apartamento de Vallecas. La puerta con la mirilla que llevaba rota desde que Miguel tenía 10 años. El felpudo que Lola cambiaba cada 2 años por uno nuevo, aunque el viejo todavía funcionara, porque el felpudo es lo primero que la gente ve y lo primero que ve la gente de tu casa dice algo de cómo cuidas lo que tienes. El número 3 en la puerta, que tenía una esquina un poco levantada pero que seguía siendo el 3. Miguel sacó la llave. Miró a Sofía. Sofía miraba la puerta con una expresión que Miguel no supo leer del todo porque era demasiado compleja para un solo nombre. Era la expresión de alguien mirando algo que fue suyo y que dejó de ser suyo por su propia elección y que ahora lo enfrenta con todo el peso de esa elección encima. ¿Cuánto tiempo lleva sin entrar?, preguntó Miguel. Nunca volví, dijo Sofía, en voz baja. Desde la noche que me fui. Nunca volví. Miguel procesó eso. 17 años. La puerta con el 3 un poco levantado era la misma puerta que Sofía había cruzado por última vez con una maleta pequeña y 23 años y un miedo que había resultado ser más grande que todo lo demás. Abrió la puerta. El olor del apartamento llegó primero, como siempre llegan los olores, antes de ver nada, antes de procesar nada. Café. Albahaca. Ese olor específico de los hogares que llevan mucho tiempo siendo hogares y que han absorbido en las paredes y los muebles y el aire toda la vida que ha pasado dentro. Sofía se detuvo en el umbral. Solo un segundo. Luego entró. Lola estaba en la sala. De pie, no sentada, que era significativo porque Lola que espera sentada es Lola tranquila y Lola que espera de pie es Lola que tiene demasiada energía nerviosa para contenerse en una silla aunque lo intente. Llevaba la ropa de los días importantes, que no era elegante exactamente pero que era lo mejor que tenía. La blusa oscura que guardaba para las cosas que merecían la blusa oscura. El pelo recogido. Las manos juntas delante. Cuando Sofía entró, Lola la miró. Y Sofía miró a Lola. Y Miguel, que estaba detrás de Sofía en la puerta, se quedó completamente quieto porque entendió que lo que estaba pasando en ese 1,5 metros que separaba a esas dos mujeres era algo que no le pertenecía aunque lo incluyera completamente. 24 años. Sofía tenía 24 años cuando se fue y 40 ahora y Lola tenía 48 cuando se quedó sola con un bebé de 3 semanas y 72 ahora y entre esos números había una vida entera que las dos habían vivido separadas y que sin embargo las unía de la única manera que une a las personas que han amado al mismo tiempo a la misma persona. Sofía fue la que se movió primero. Cruzó el 1,5 metros. Y se detuvo frente a su madre. Mamá, dijo. Una sola palabra. Una palabra que llevaba 17 años sin decirse en voz alta en ese apartamento y que al salir tenía el peso de todos esos años encima y que aún así, o quizás por eso, era la palabra más simple y más verdadera que existía. Lola no dijo nada. Abrió los brazos. Y Sofía se metió en ellos como se meten las personas que vuelven a un lugar que fue suyo y que no sabían cuánto lo echaban de menos hasta que lo tienen otra vez. Con esa entrega completa y sin reservas que solo es posible cuando uno finalmente deja de cargar el peso que ha llevado demasiado tiempo. Miguel se apoyó en el marco de la puerta y miró a su abuela y a su madre abrazadas en la sala del apartamento de Vallecas con el sol de marzo entrando por las ventanas y el olor a café y a albahaca en el aire. Y pensó que había cosas que no tenían nombre en ningún idioma. No porque no existieran, sino porque eran demasiado grandes para caber en ninguna palabra. Se sentaron los tres en la sala, en las sillas de siempre, que eran las que eran y no eran las de un salón elegante, pero que eran las sillas de esa casa y que por eso tenían una historia en cada raspadura y cada mancha y cada punto de la tapicería que estaba más gastado que el resto. Lola había preparado café y un bizcocho que era el bizcocho de los días especiales.
el de limón con la cobertura de azúcar que Miguel conocía desde que tenía memoria y que Lola solo hacía cuando algo merecía más que lo ordinario. Sofía miró el bizcocho. El de limón, dijo, con una voz que tenía dentro cosas que no eran sobre el bizcocho. Siempre fue el tuyo, dijo Lola. Y en esa frase, esas 4 palabras, había algo que Miguel sintió en el pecho sin poder nombrarlo del todo. Que Lola había recordado. Que en 17 años de ausencia, Lola había seguido sabiendo cuál era el bizcocho de Sofía. Que ese tipo de memoria no se elige y no se borra y que eso era también una forma de amor aunque nadie lo dijera. Sofía tomó un trozo. Lo comió. Y cuando lo tragó tuvo que apartar los ojos un momento. Miguel miró a su abuela. Lola lo miró de vuelta. Y en esa mirada cruzada de los dos había todo lo que se habían dicho en 17 años de desayunos y silencios y cafés con leche y felpudos cambiados a tiempo y turnos del almacén y notas en el cajón de la cocina. Hablaron durante horas. No con el orden de las conversaciones que se planean. Con el desorden de las conversaciones que son reales, que van de un lado a otro y que a veces retroceden para coger impulso y que a veces se detienen en un punto sin razón aparente y que a veces dicen más en el silencio que en las palabras. Sofía le preguntó a Lola por su salud, que era lo primero que debería haber preguntado y que había tardado tanto en preguntar que cuando lo hizo tenía un peso extra encima, la culpa de no haberlo preguntado antes. Lola dijo que bien, que la rodilla derecha le daba problemas en los días de lluvia, pero que con la pastilla que le había dado el médico era manejable y que el médico había dicho que estaba en buena forma para su edad, lo cual Lola había tomado como el cumplido más directo que había recibido en años. Sofía le preguntó a Miguel por la universidad, que quería estudiar, cuando eran las pruebas de acceso. Miguel le explicó: periodismo, probablemente, o literatura. La señora Amparo decía que tenía talento para las palabras y Miguel había decidido que si alguien con 30 años de experiencia enseñando lo decía, quizás valía la pena creerlo. Periodismo, dijo Sofía. Y en su voz había algo que era casi una sonrisa. Tu abuelo, el padre de tu abuela, era periodista. En un periódico pequeño de provincias. Escribía de todo. Miguel la miró. No lo sabía, dijo. Miró a Lola. Lola asintió. Tu bisabuelo Lorenzo, dijo. Murió antes de que nacieras. Escribía muy bien. Tenía esa manera de contar las cosas que hacía que la gente quisiera seguir leyendo aunque ya supieran el final. Miguel pensó en eso. Pensó en la señora Amparo diciendo que escribía como alguien que había pensado mucho en las cosas importantes. Pensó en que quizás algunas cosas viajan de maneras que no se ven en el físico sino en algo más difícil de rastrear. ¿Tienes algo suyo?, preguntó. ¿Algún artículo? Lola se levantó. Fue al dormitorio. Volvió con una caja de cartón pequeña que Miguel no había visto nunca y que Lola dejó en la mesa con el cuidado de quien maneja algo que es frágil no por el material sino por lo que representa. No te la había enseñado, dijo Lola. Estaba esperando el momento. Miguel la miró. ¿Cuándo es el momento? Ahora, dijo Lola. Miguel abrió la caja. Dentro había papeles amarillentos. Recortes de periódico con los bordes que se habían ido deshaciendo con el tiempo. Una libreta pequeña con una letra apretada y vertical que Miguel reconoció de inmediato porque era exactamente su letra. La misma, sin haberlo conocido, sin haber visto nunca esa libreta. La misma letra. Miguel la miró durante un momento sin decir nada. Es igual, dijo finalmente. Lo sé, dijo Lola, con una suavidad que tenía dentro todo el tiempo que había esperado para mostrarle esto. Sofía miraba la libreta. Yo tampoco lo sabía, dijo Sofía, en voz baja. Nunca lo supe hasta que vi escribir a Miguel. Miguel levantó la vista. ¿Cuándo me viste escribir? Sofía lo miró. Tu abuela me manda fotos, dijo. Desde hace años. No de todo, pero de las cosas importantes.
De cuando ganaste el concurso de redacción en cuarto de primaria. De cuando te graduaste de la ESO. De los trabajos que la señora Amparo le mostraba orgullosa. Una pausa. No estuve, pero miraba. Desde lejos, miraba. Miguel miró a Lola. Lola sostuvo su mirada sin apartar los ojos. ¿Por qué?, preguntó Miguel. Porque es tu madre, dijo Lola, simplemente. Aunque no estuviera. Y porque en algún lugar de mí esperaba que algún día pudiera usar esas fotos para algo. Para cuando llegara este momento. Miguel miró la libreta del bisabuelo Lorenzo. La letra que era la suya. Pensó en todas las cosas que viajan de generación en generación sin que nadie las transmita conscientemente. En la manera de mirar un espacio al entrar. En la manera de procesar las cosas en silencio antes de hablar. En la letra apretada y vertical. En las preguntas que van al centro sin rodeos. Pensó en la señora Amparo y en el periodismo y en el bisabuelo Lorenzo escribiendo en un periódico pequeño de provincias con esa manera de contar las cosas que hacía que la gente quisiera seguir leyendo aunque ya supiera el final. Voy a ser periodista, dijo. No como decisión tomada en ese momento. Como reconocimiento de algo que ya era verdad. Lola sonrió. La sonrisa entera, la de verdad, la que Miguel había aprendido a distinguir de las otras porque era la única que llegaba a los ojos. Al mediodía, Lola se levantó a preparar la comida. Sofía se levantó también. «¿Puedo ayudar?», dijo. Lola la miró. Una mirada que duró exactamente lo que necesitaba durar para decir todo lo que tenía que decir sin palabras. «¿Sabes dónde está todo?», dijo Lola finalmente. «La cocina no ha cambiado mucho». Sofía asintió. Y fue a la cocina. Miguel se quedó en la sala solo durante un momento. Escuchó las voces de las dos mujeres en la cocina. Bajas. No completamente audibles desde la sala. Con esos silencios intermedios que tienen las conversaciones que están encontrando su ritmo después de mucho tiempo sin tenerlo. No quiso escuchar. No porque no le importara, sino porque entendió que esa conversación era de ellas. Que había cosas entre una madre y una hija que necesitaban espacio propio para existir. Que él podía ser el puente pero no podía ser el puente y el destino al mismo tiempo. Se quedó con la libreta del bisabuelo Lorenzo en las manos. La abrió por una página al azar. Era un artículo. Sin titular visible porque el recorte empezaba en medio. Pero la prosa era clara y directa y tenía algo que Miguel reconoció de inmediato porque era lo mismo que le había dicho la señora Amparo sobre su escritura. Hacía que uno quisiera seguir leyendo aunque ya supiera el final. Miguel la leyó entera. Y cuando terminó la cerró con cuidado y la devolvió a la caja y la caja al lugar donde Lola la había dejado. Y pensó que la identidad es una cosa extraña, que uno la construye con lo que tiene cerca pero que también viene de lejos, de personas que no se han conocido, de letras que son las mismas sin que nadie las haya enseñado, de maneras de ver el mundo que viajan en el tiempo de maneras que no se explican del todo, que quizás saber de dónde uno viene no cambia quién es, pero que añade algo, un contexto, un marco. La sensación de que uno no empieza en el vacío sino en el medio de una historia que empezó antes y que continuará después. Comieron los tres. Lola había hecho arroz con pollo que era la comida de los domingos de siempre y que llenó el apartamento de un olor que era completamente el olor de esa casa desde siempre. Sofía había picado las verduras con la precisión de alguien que ha cocinado mucho y que tiene una técnica que nadie le enseñó en esa cocina, pero que usó en esa cocina con una naturalidad que decía que el cuerpo recuerda los espacios aunque la mente los haya dejado atrás. Comieron con la conversación que tienen las comidas cuando las personas que están en la mesa todavía están encontrando el ritmo de estar juntas, que no es silencio exactamente ni es conversación fluida sino algo intermedio, con preguntas y respuestas y silencios que se van haciendo menos pesados a medida que avanza la comida. Miguel observaba, no con la distancia de quien mira desde fuera,
con la atención de quien está dentro y que quiere entender lo que está pasando porque lo que está pasando es importante y porque entender las cosas importantes es la única manera de saber qué hacer con ellas. Vio cómo Lola le pasaba el pan a Sofía sin que Sofía lo pidiera, del mismo modo en que le pasaba el pan a Miguel desde que tenía memoria, ese gesto automático de quien sabe lo que la otra persona necesita antes de que lo pida. Vio cómo Sofía miraba el apartamento a veces, entre frase y frase, con esa mirada de quien está haciendo inventario de lo que cambió y lo que no cambió, de lo que el tiempo hizo y lo que el tiempo no pudo hacer. Vio cómo las dos mujeres se encontraban despacio, sin que pareciera que lo estaban buscando, el tono de las conversaciones de antes, ese tono específico que tienen las personas que se conocen de mucho tiempo y que habían perdido y que estaba volviendo como vuelven las cosas que uno creía que se habían ido para siempre. Despacio, con titubeos, pero volviendo. Después de comer, mientras Lola fregaba y Sofía secaba los platos porque Sofía había dicho que ella secaba y Lola había dejado que lo hiciera con esa misma naturalidad con que dejaba que Miguel secara desde los 8 años. Miguel se sentó en la mesa de la cocina y sacó el cuaderno. No el del instituto, el personal. El que tenía desde hacía 2 años y donde escribía las cosas que no eran para ninguna clase sino para él. Escribió. No sabía exactamente qué. Dejó que saliera lo que tenía que salir, que era la manera en que escribía las cosas que importaban. Sin plan, con la confianza de que si uno deja suficiente espacio las palabras encuentran su propio orden. Escribió sobre la carta en el sobre blanco. Sobre los ojos que eran los suyos en otra cara. Sobre la libreta del bisabuelo Lorenzo y la letra que era igual sin que nadie la hubiera transmitido. Sobre Lola con los brazos abiertos en la sala. Sobre el arroz con pollo y el bizcocho de limón y los platos que se secan para que no se manchen. Sobre las cosas que viajan de generación en generación sin que nadie las enseñe. Sobre los huecos que no se llenan y los huecos que sí. Sobre la diferencia entre la familia que uno tiene y la familia que uno construye y la familia que lo construye a uno. Escribió durante 20 minutos sin parar. Cuando levantó la vista, Sofía lo estaba mirando desde la encimera donde había dejado el paño de secar. ¿Qué escribes?, preguntó. Lo que pasó hoy, dijo Miguel, para no olvidarlo. Sofía lo miró durante un momento. ¿Puedo leerlo algún día? Miguel pensó en la pregunta. Algún día, dijo, cuando esté terminado. Sofía asintió, y en su cara había esa mezcla de siempre, el orgullo y el dolor, pero esta vez con algo más. Algo que era esperanza. No la esperanza grande y abstracta, la pequeña y concreta, la esperanza de algún día, de que hubiera un algún día. Sofía se fue a las 6 de la tarde. Tenía el vuelo al día siguiente y había cosas que hacer antes. El hotel, las maletas, los trámites de siempre de los viajes. En la puerta, les dijo a los dos que había sido el día más importante que había tenido en muchos años. Lo dijo sin énfasis porque no necesitaba énfasis. Lo dijo como un hecho porque era un hecho. Miró a Lola. Mamá, dijo. Lola la miró. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, dijo Sofía. No de la manera fácil, pero quiero que sepas que lo sé, que sé lo que hiciste, todo lo que hiciste, y que no hay palabras. Lola la miró durante un momento. Las palabras sobran, dijo Lola. Llevan 17 años sobrando. Una pausa. Lo que necesito ahora no son palabras. ¿Qué necesitas? Lola miró a su hija, y luego a su nieto, y luego otra vez a su hija. Que vuelvas, dijo. No a vivir aquí si no quieres. No a cambiar lo que has construido. Solo que vuelvas. Con regularidad. Que estés. Pausa. Que estés para él cuando yo no pueda estar. El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso propio. Sofía miró a Miguel. Miguel la miró. Voy a volver, dijo Sofía, con una firmeza que era diferente a todas las cosas que había dicho ese día. Más sólida.
Más de los huesos. Te lo prometo. Miguel la miró. Yo te lo voy a recordar si se te olvida, dijo. Y en su voz no había amenaza. Solo la declaración tranquila de alguien que ha decidido que las promesas que se hacen delante de él se cumplen o se rinden cuentas, que es una de las cosas que Lola le había enseñado sin saberlo, que el amor sin consecuencias no es amor sino intención. Sofía asintió. Lo sé, dijo. Y se fue. Miguel y Lola se quedaron en la puerta viéndola bajar las escaleras. El ascensor seguía roto. Cuando el sonido de los pasos de Sofía desapareció en el hueco de la escalera, Lola cerró la puerta. Se quedaron en el pasillo del apartamento, los dos, con el silencio de siempre. ¿Cómo estás?, preguntó Miguel. Lola pensó en la pregunta con honestidad. Cansada, dijo. Del tipo de cansancio bueno. Del que viene de que algo pesado se ha movido aunque no haya desaparecido del todo. Miguel asintió. Abuela, dime, ¿por qué esperaste tanto? Lola lo miró. ¿Para llamarla? Sí. Lola fue a la sala. Se sentó en el sofá. Miguel se sentó a su lado. Porque tenía miedo, dijo Lola. Era la primera vez que Miguel escuchaba a Lola decir que tenía miedo de algo. En 17 años. La primera vez. ¿Miedo de qué?, preguntó. Lola miró sus manos en el regazo. De que volviera y te la llevara, dijo en voz muy baja. De que volviera y tú te fueras con ella y el apartamento quedara vacío. Una pausa larga. Soy vieja, Miguel, y sé que ese miedo es egoísta. Sé que tú tienes derecho a tener a tu madre. Sé que lo correcto era llamarla hace mucho tiempo. Otra pausa. Pero el miedo no siempre es racional. Y este miedo tardó mucho en hacerse más pequeño que el amor. Miguel no dijo nada durante un momento. Miraba a su abuela. A esta mujer de 72 años que había cargado 17 años de amor sin pedir nada y que debajo de toda esa fortaleza había llevado también ese miedo pequeño y humano y completamente comprensible de quedarse sola. Abuela, dijo Miguel, dime, escúchame bien. Lola lo miró. No hay ningún lugar en el mundo, dijo Miguel, con esa voz tranquila y firme que usaba para las cosas que no admitían duda. A donde yo vaya que no tenga este apartamento como centro. No hay ninguna persona que aparezca en mi vida que cambie lo que hay entre nosotros. No porque tenga que ser así, sino porque lo es. Porque tú eres lo que me formó. Y las cosas que te forman no se reemplazan. Se llevan. Lola lo miró durante un momento. Y luego hizo algo que Miguel no recordaba haberle visto hacer en 17 años. Apoyó la cabeza en su hombro. Ese gesto pequeño. Ese gesto que era el del cansancio que finalmente se permite bajar la guardia. Ese gesto que era la abuela dejando de ser la fortaleza por un segundo y siendo simplemente una persona de 72 años que había cargado mucho y que necesitaba apoyarse un momento. Miguel no se movió. Dejó que se apoyara. Puso la mano sobre las de ella. Y estuvieron así en el sofá de la sala del apartamento de Vallecas con la luz de la tarde de marzo entrando por las ventanas. En silencio, en ese silencio que no necesitaba palabras porque tenía todo lo necesario ya dentro. En los meses que siguieron, las cosas cambiaron despacio. De la manera en que cambian las cosas reales, que no es con un momento que lo transforma todo sino con una acumulación de momentos pequeños que van construyendo algo diferente sin que uno pueda señalar exactamente cuándo ocurrió. Sofía volvió en mayo. Una semana. Durmió en el hotel porque el apartamento de Vallecas era de 70 metros cuadrados y no había espacio y porque además necesitaban ese espacio, los tres, para ir encontrando el ritmo sin que la proximidad lo forzara. Pero pasó los días en el apartamento. Desayunó con Lola y Miguel 3 veces. Fue con Miguel a conocer el instituto donde había pasado los últimos 4 años.
Caminó por el barrio de Vallecas con Lola durante una tarde que duró más de lo planeado porque las dos tenían 17 años de camino que recorrer y empezaron por el que tenían debajo de los pies. Volvió en agosto. Y en noviembre. Y en cada visita el ritmo era un poco más natural y los silencios un poco menos pesados y la risa un poco más fácil, que es como se mide el progreso en las cosas que importan, no en grandes cambios sino en la acumulación de pequeñas naturalidades. Miguel aprobó las pruebas de acceso a la universidad en junio, con una nota que la señora Amparo celebró con más entusiasmo que el propio Miguel, que era del tipo de persona que recibe las buenas noticias con la misma tranquilidad con que recibe las otras, no porque no le importen sino porque las ha esperado de una manera que cuando llegan no sorprenden, solo confirman. Eligió periodismo. En la Universidad Complutense, que quedaba en Madrid y que por tanto no implicaba irse del apartamento de Vallecas todavía, lo cual Lola no comentó pero que Miguel sabía que había sido parte del razonamiento aunque no lo único. El primer día de universidad, Lola le preparó el desayuno de siempre. Café con leche en la cafetera de aluminio del Mango Flojo. Y cuando Miguel estaba saliendo, con la mochila y los nervios que no eran nervios exactamente sino anticipación, Lola le dijo desde la cocina: «Miguel, dime». El bisabuelo Lorenzo habría estado muy orgulloso. Miguel se detuvo en la puerta. Pensó en la libreta de la letra igual a la suya. En el artículo sin titular que hacía que uno quisiera seguir leyendo aunque supiera el final. «Gracias, abuela», dijo. «Anda», dijo Lola, «que llegas tarde». Y Miguel sonrió y salió al sol de septiembre de Madrid con 17 años de amor en los huesos y el futuro delante y la certeza, esa certeza que no necesita demostrarse porque simplemente es, de que detrás tenía un apartamento de 70 metros cuadrados con una cafetera de aluminio y una maceta de albahaca en la ventana y una mujer de 72 años que se levantaba a las 6:30 sin despertador. Y que eso era su centro. Y que los centros no se pierden. Se llevan. Hay amores que no tienen nombre en ningún idioma. No porque no existan, sino porque son tan grandes y tan silenciosos y tan completamente entregados que las palabras se quedan cortas cada vez que intentan contenerlos. Lola Herrera lo sabía. Lo había sabido desde la noche que tomó a un bebé de 3 semanas y decidió que ese bebé era suyo. No de la sangre sino de algo más profundo que la sangre, de la elección, que es la única manera en que el amor es completamente libre. Miguel lo sabía también. Lo había sabido siempre, desde antes de tener palabras para saberlo, desde esos primeros años en que el mundo se aprende con el cuerpo y la piel. Y Sofía, que había tardado 17 años en saberlo, lo aprendió un 17 de marzo en un apartamento de Vallecas con el olor a café y albahaca y el bizcocho de limón de siempre. Lo aprendió mirando a su madre y a su hijo, y entendiendo que el amor que no supo dar se había quedado de todas formas, en manos capaces, en un apartamento de 70 metros cuadrados, en una cafetera de aluminio con el mango un poco flojo. En todas las cosas pequeñas que son en realidad las más grandes. Siempre las más grandes. Si esta historia te llegó al corazón esta noche, dale like y suscríbete a Emocio Cuentos para que no te pierdas ninguna. Activa la campanita porque cada semana hay una historia nueva esperándote. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta noche que el amor verdadero siempre encuentra la manera de quedarse. Hasta la próxima historia. Buenas noches.